¿Qué sucede con las personas morales y por qué es tan importante que les hagamos un precierre fiscal? Estamos hablando, recuerden, de personas morales en título segundo. Las personas morales en título segundo pagan sus impuestos con un coeficiente de utilidad. Cuando una persona moral no tiene un coeficiente de utilidad, simplemente no tiene una base sobre la cual calcular sus pagos provisionales. Esto no quiere decir que no vaya a pagar impuestos a nivel anual. Entonces, suele pasar en muchas ocasiones que las personas morales descuidan un poquito el tema de las deducciones cuando no son contribuyentes de IVA, por ejemplo, que tengan algunos ingresos exentos o que sean incluso tasa cero y que no vean tal cual reflejado el impuesto de IVA mensualmente. Entonces, en ocasiones es como que, bueno, traigo coeficiente, pago de a poquito, o no traigo coeficiente, simplemente mis pagos de impuestos mensuales salen en ceros, y luego cuando se llega el cálculo de la declaración anual resulta que faltan facturas, que hubo flujos que no se comprobaron, que quizá algunas facturas que sí pudieron haberse solicitado no se solicitaron. ¿Por qué? Pues porque en la declaración anual realizan su cálculo como cualquier otro contribuyente, tomando en cuenta ingresos y deducciones, ¿sale? Entonces, si nosotros en estas fechas que todavía no cerramos el ejercicio fiscal, hacemos este precierre para darle un panorama a la persona moral de cuánto es lo que va a pagar de impuestos sobre la renta, ya considerando, dado caso de que trajera coeficiente, considerando los pagos provisionales que realizó, le vamos a poder dar un preámbulo de, mira, si el día de hoy tuviéramos que presentar tu declaración anual en marzo del 2024, este sería tu impuesto anual. Esto sería lo que tendrías que pagar de PTU, esta sería tu utilidad o tu pérdida en todo caso. Algunos otros indicadores como el coeficiente de utilidad para el pago de impuestos del siguiente ejercicio, y pues bueno, son datos que al final de cuentas nuestros clientes nos los agradecen infinitamente, porque no es lo mismo que yo te diga ahorita, mira, en marzo vas a tener que pagar 500,000 pesos de impuestos, a que en marzo te diga, híjole, pues debes 500 y ahora hay que pagarlos. Entonces, si desde ahorita yo te digo cuánto es lo que tienes que pagar, por lo menos puedes prever la situación del pago, o puedes revisar, decir, oye, no, espérame, es que esa no es mi utilidad real, ¿qué está pasando? Me faltan deducciones, no pedí facturas, a ver, revisa los flujos. Situaciones que sabemos que por temas administrativos pueden darse. O también el tema del reparto de utilidades. Oye, ¿sabes que hasta ahorita como vas de utilidades, pues en el mes de mayo te va a tocar pagar tanta cantidad de reparto de utilidades? Entonces, todo esto se puede ir previendo poco a poco para que nosotros podamos tener un sano cierre del cual estamos ahorita trabajando. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Cuáles son los ingresos que normalmente consideramos nosotros hasta la declaración anual? ¿Cuáles son aquellos que nos pueden mover ciertos números en el anual? Porque también hay otras cosas que no necesariamente vamos nosotros considerando en pagos provisionales, y luego cuando se llega al anual, pues decimos, ok, pues tal vez en pagos provisionales y de acuerdo a mi cálculo traía esto, pero hay indicadores que únicamente se acumulan en la declaración anual, como lo es, por ejemplo, el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación puede ser un tema representativo en una utilidad o en una pérdida de una persona moral, y solamente se ve a nivel anual, ¿sale? Entonces, todos estos factores pues vamos revisándolos ahorita para que podamos tener un resultado muchísimo más acertado, ¿sale? Me presento para todos los que no me conocen. Mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública, y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre precierre fiscal del ejercicio 2023 de personas morales. Título segundo, recuerden, porque las de recicos, ellas tienen otra situación un poquito diferente, ¿sale? Vamos a empezar por revisar el artículo 9. ¿Y por qué el artículo 9? Porque en el artículo 9 es donde nos dice cómo es que vamos nosotros a calcular el impuesto sobre la renta de una persona moral, ¿sale? Aquí nos da el indicativo de que vamos a aplicar al resultado fiscal, que recuérdense que el resultado fiscal, pues bueno, ahorita vamos a ver cómo es el procedimiento para determinarlo, la tarifa del 30%. ¿Sale? La tasa del 30%, perdón, la tasa del 30% es general para personas morales, tanto recicos como títulos segundos. Entonces, este es el porcentaje de ISR que tiene que pagar una persona moral. ¿Sobre qué se tiene que calcular? Pues bueno, tienes que juntar tus ingresos acumulables de todo el ejercicio, restarle tus deducciones autorizadas del ejercicio, también tienes que restar tu PTU pagada, y eso te va a dar una utilidad fiscal.
¿Sale? Después de la utilidad fiscal tienes que restar las pérdidas actualizadas de ejercicios anteriores y eso te va a dar una utilidad fiscal o resultado fiscal para efectos de que tú puedas pagar el impuesto sobre la renta, ¿sale? Esta es una forma en la cual nosotros vamos, o más bien la forma en la cual nosotros vamos a poder estar haciendo la determinación de los impuestos de una persona moral. Obviamente, cuando tú hablas de enseñar a calcular una declaración anual o un precierre fiscal, das por entendido que la persona ya tiene contabilizados los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, ¿sale? Que eso, pues bueno, tendría que ser en otras clases diferentes, pero al final de cuentas esto es como el concentrado de la información anual. Más aquí vamos a estar revisando un poquito cómo es que está el tema de la causación de los impuestos, o más bien cuándo es el momento en el cual tienes que hacer la acumulación del ingreso, porque hay situaciones en las cuales de repente se nos pasa y no sabemos, por ejemplo, si haces una enajenación de un activo, hay personas que todavía tienen la duda de decir, ok, ¿qué tengo que acumular? La factura de en cuánto vendí el activo, la utilidad, la pérdida, se calcula, no se calcula, la tengo que poner a nivel de pagos provisionales, a nivel anual. Entonces, son esas situaciones normales o que son un poquito más frecuentes que nos pudieran llegar a pasar, pero hay otras incluso más o no tan frecuentes, como por ejemplo la indemnización que te dieron porque quizá contrataste un seguro en el cual aseguraste a la persona clave de tu empresa, que ahorita está muy de moda el tema del seguro de hombre clave, que de hecho para estas fechas normalmente hay algunos fiscalistas y algunas empresas que lo toman como una estrategia fiscal totalmente válida, porque es una deducción autorizada al momento de que tú compras un seguro en el cual tienes asegurada a la persona clave de tu empresa. Pero el tema es que si algo le llega a pasar a esa persona, en el momento te van a dar la póliza de por cuánto estaba la indemnización. Entonces, ese ingreso tiene un tratamiento y un tratamiento que es 100% acumulable. Entonces, hay que tener cuidado porque ese tipo de ingresos también te van a causar impuestos en el momento que lo tengas, ¿sale? Entonces, para una persona moral, pues bueno, los ingresos son los que se reciben en efectivo, en bienes, en servicios, a crédito o cualquier otro tipo. Adicionalmente a ellos, el ajuste anual por inflación acumulable. Más adelante vamos a ver cómo es que se determina el tema del ajuste anual. Los movimientos que no son un ingreso son los aumentos de capital. Cada vez que una persona moral recibe un aumento de capital, sí es un ingreso, pero no va a ser acumulable. La prima por colocación de acciones, la prima por revaluación de acciones o de capital, perdón, y activos fijos, los apoyos económicos de programas sociales. En el tema de los programas económicos de programas sociales hay que tener muy en cuenta la convocatoria y cómo es que la convocatoria que se le da tiene un tratamiento específico, porque cada convocatoria te da las reglas. Hay algunas que son con la condición de que te van a dar el ingreso, no lo vas a acumular para efectos de impuestos sobre la renta, pero tampoco vas a poder hacer deducibles los gastos que realices con ese dinero. Sale que para el mismo programa, en ocasiones te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, tu apoyo va a ser de 500,000 pesos, ahí te va. Tú tienes que demostrarme con facturas que gastaste ese dinero en lo que acordamos que iba a ser quizá el proyecto que ganó o lo que sea, ¿no? Pero no me vas a tener que regresar ese dinero, son los famosos apoyos para fondos perdidos y demás, no me lo vas a tener que regresar, pero sí me tienes que comprobar que el dinero te lo gastaste en temas del negocio y para ello te piden incluso que factures. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque esas facturas quizás sí nos aparezcan, pero si el origen de ese gasto lo dio un ingreso que no iba a ser acumulable para efectos de impuesto sobre la renta como un apoyo de programa social, pues entonces no lo vamos a tener que hacer deducible, ¿sale? Entonces esto es como la consecuencia de tener un ingreso que no va a pagar un impuesto. Y esto pues hay que estar en mucha comunicación con nuestros clientes para que nos puedan decir qué depósitos se vienen de ese tipo de situaciones, ¿sale? ¿Cuándo es que una persona moral tiene que acumular sus ingresos? Pues bueno, esto es algo nada más como para recapitularlo un poquito, recordarlo, que es al momento de la emisión del comprobante fiscal. Esto pues obviamente es algo que ya debemos de tener conciencia, incluso pues bueno, es la forma en la cual ahorita la autoridad nos está fiscalizando con esas famosas diferencias tanto en ingresos como en egresos, las revisiones electrónicas y demás, es por el tema de la facturación. Entonces hay que saber cómo emitir correctamente las facturas. El envío, la entrega del bien, así como cuando se lleve a cabo la prestación del servicio. Este punto número 2, chicos, me ha tocado que me dicen a veces las personas, oye, pero es que ¿cómo se va a dar cuenta la autoridad que yo ya entregué ese bien? O sea, pues al final de cuentas yo voy a facturar y si no lo facturé cuando lo saqué de mi almacén,
pues la autoridad, ¿cómo se va a dar cuenta? Pues obviamente no es que se vaya a dar cuenta así nada más porque sí, o que vaya a adivinar a tal empresa está vendiendo mercancías y no las está facturando y pues como todavía no se las han pagado, pero se las está mandando a sus clientes, pues no me las está acumulando así nada más porque sí, por supuesto que no. Pero recuerden que nosotros como contadores siempre debemos de prever las situaciones en caso de una revisión. Entonces, en este caso, cuando una persona tiene un almacén y en ese almacén tiene cierto inventario, si por alguna situación llegara la autoridad a revisarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues dame los números de tu inventario, va a tener quizá números físicos y no le van a cuadrar contra lo que tenga quizá a lo mejor en contabilidad, porque pues al final lo que enteras tú, tanto en contabilidad electrónica como en facturación, pues es la parte contable, pero si físicamente no hay una congruencia entre un número y otro, pues ¿qué va a decir la autoridad? Oye, pues para mí esa mercancía está faltante en tu inventario y los faltantes en inventario recuerden que son ingresos acumulables. ¿Por qué? Pues porque la autoridad da por hecho que son productos que ya vendiste y que no le estás enterando en ingresos. Que si a lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo le mando la mercancía a mi cliente y como ya es de confianza me paga a los 2 meses y pues yo le facturo y todo es a los 2 meses para pues evitarme este tema de acumular, porque una persona moral, recuerden que acumula, facture, una vez que factura le paguen o no le paguen, o sea, esto no es en tema de flujos, para IVA pues es otro cuento, pero se puede dar esta situación y la autoridad se puede dar cuenta, por supuesto, ¿cómo? Pues revisándote, ¿sale? Entonces, únicamente es responsabilidad de nosotros comunicarle a nuestro cliente este dato para que ellos pues obviamente lo contemplen, porque como siempre nos sucede, cuando llegan este tipo de problemas, el cliente lo primero que dice es, ¿por qué no me dijiste? Yo no lo sabía, mi contador no me avisó. Entonces hay que comunicarlo y nosotros pues no podemos como intervenir en el tema de la operación logística que tienen nuestros clientes, pero sí podemos ponerlo sobre aviso sobre las situaciones que pueden llegar a pasar si es que la autoridad pudiera revisarlos en algún momento, ¿sale? Entonces esto simplemente para tenerlo en cuenta. Cuando se cobre o pueda ser exigible el pago total o parcial de una contraprestación, aun cuando proceda de anticipos. Ya me tocó en algún momento trabajar con una empresa que decía, es que yo no sabía que tenía que acumular los anticipos. Una empresa que llegó nueva y de repente traían cantidades bastante grandes en anticipos y pues simplemente no las acumulaba porque no sabía su anterior contador que se tenían o no le había informado a su anterior contador que se tenían que acumular, entonces el departamento de facturación no las facturaba, estaban contabilizadas como si fueran deudas, deudores, acreedores y demás, entonces no había una congruencia y cuando empiezas a revisar todos estos puntos dices, espérame, pues es que como el anticipo sabemos que se tiene que acumular, se paga el impuesto en el momento que recibes el dinero, oye, no he entregado el bien, no sé ni qué le voy a vender, me dio nada más como un apartado de mis 10,000 mercancías. Tienes que acumular ese anticipo, ¿sale? Y se tiene que facturar, también ese es otro punto súper importante porque en ocasiones se les olvida facturar el anticipo, lo acumulan, pero no lo facturan. Entonces allí tenemos otra situación porque hay diferencias en el tema de la contabilidad electrónica, en el tema de las revisiones electrónicas y ahorita esto está pero súper al pie del cañón, ¿sale? No hay que perder de vista que también hay ciertas sociedades que no acumulan en base a la facturación emitida, sino en base a lo efectivamente cobrado. Entre ellas, las sociedades o asociaciones civiles, las de suministro de agua para uso doméstico, las de recolección de basura, organismos descentralizados, concesionarios, permisos o empresas autorizadas para proporcionar este tipo de servicios. Y pues bueno, ya sabemos que también otro de los regímenes que no acumulan en base a la emisión de facturas y demás, sino en base a flujo, es el régimen simplificado de confianza para personas morales, ¿sale? Entonces, en el tema del régimen simplificado de confianza, no van a hacer este movimiento porque ellos van a acumular en base a flujos, ingresos y deducciones mensualmente, pero también no hay que perder de vista que igual sería bueno darles estos datos independientemente de que no tengan como que tanta responsabilidad en este aspecto, ¿sale? Ok, además, ¿qué otro tipo de ingresos también puede la autoridad decirnos, oye, por esto me tienes que pagar un impuesto? Los determinados presuntivamente por la autoridad. Levanten la mano o pongan un yo o una carita, un emoji o lo que tengan ahí a la mano. Si a alguno de ustedes les llegó un correo hace 15 días, uno o varios correos hace 15 días en donde te decían, oye, pues es que yo acá, una invitación por parte del SAT, donde te decía, yo tengo acá registrados otros datos en los cuales dicen que tus clientes en sus declaraciones informativas de operaciones con terceros, o sea, en la DIOT, enteraron que te compraron todos ellos, alrededor de
300,000 pesos y tú nada más me estás enterando 120,000 pesos. Entonces, aclárame esta situación. Te llegan estos correos y obviamente pues si le llegan al cliente y el cliente lo ve inmediatamente, te lo manda, se asusta y dice: ¿qué está pasando? Ya me dijeron. Eso obviamente no te está determinando todavía un ingreso determinado presuntivamente por la autoridad. Para ello tiene que haber un procedimiento y pues bueno, al final te tienen que dar una sentencia o un acta en la cual te hagan constar que te determinaron ingresos presuntos. Sale que esos ingresos presuntos son los que les decía, el tema de que te identifiquen en en alguna revisión faltantes de inventario, que tengan por ahí préstamos a socios, que de hecho lo vamos a ver creo que un poquito más adelante, si no me equivoco también lo revisamos, pero son ese tipo de ingresos que te determina la autoridad presuntivamente, ¿sale? Los que tú no le enteraste y la autoridad dijo: pues yo pretendo que pues aquí debe de haber algo adicional, ¿sale? Entonces, seguramente ahorita si están viendo algunos de ustedes a quienes les estuvo llegando este tipo de revisión, se van a dar cuenta que no son los únicos, o sea, a muchísimas personas nos llegaron este tipo de correos y sí, obviamente alarma porque nosotros nos quedamos así como de, pues es que al final de cuentas la DIOT es una declaración que cuadras con flujos, entonces como la cuadras con flujos pueden haber n número de razones por las cuales tengan diferencias, que si la factura estaba como pago en una sola exhibición y mi cliente dijo: bueno, pues déjala, considero así y no me la pagó, si igual lo mismo, o sea, yo quizá a lo mejor dije: bueno, me la pagaron, estaba como pago en parcialidades o diferido, pues déjame la mando al otro mes y la peloteo para que no tenga que pagar el IVA ahorita en este mes. O sea, en sí pueden haber muchas situaciones, tanto responsabilidad del cliente como responsabilidad de nuestro cliente, contribuyente, bueno, entre ellos dos, en cuanto a la información proporcionada. O de repente, no sé si ya les ha pasado el tema de los patrones fantasma, pues bueno, quizá a lo mejor también aquí tengamos clientes fantasma. Hay muchas situaciones por las cuales pueden pasar este tipo de diferencias. El tema es que la autoridad ahorita ya está mandando este tipo de robots o de bots o no sé cómo se les pueda llamar, pero son temas internos electrónicos que mandan automáticos y simplemente cuando hacen el match de los RFCs que dijeron que me compraron y no cuadra contra lo que yo le estoy enterando, pues allí empiezan las discrepancias, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto ya no es algo que estemos nosotros platicando, porque yo recuerdo que hace unos años todavía decíamos: va a haber revisiones electrónicas, va a haber comparativos, va a haber invitaciones masivas, ya estamos ahorita en este tema, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Ingresos por ganancia de transmisiones de propiedades, construcciones o mejoras en instalación de las cuales se presentó el uso o goce temporal de bienes. Recuerden que todos estos estamos hablando de ingresos acumulables, ¿sale? Ganancia por enajenación de activos fijos, pagos que se reciban de créditos deducidos por incobrabilidad. Recuerden que para el tema de las pérdidas por cuentas incobrables o deducciones por cuentas incobrables, hay un procedimiento que se tiene que hacer, no es como que de ahorita para ahorita ya podamos hacer estas deducciones, se tiene que hacer un procedimiento y ciertos informes, incluso en algunos tiene que llegar a sentencia e imposibilidad de pago dependiendo de los montos para que puedas hacer esta deducción, pero si en algún momento de ese tiempo tú hiciste deducible esta cuenta incobrable y luego se acercó tu deudor y te dijo: ¿sabes qué? Pues ya tengo lana, déjate pago porque pues quiero hacer las cosas bien. Te da el dinero, tú se lo recibes, entonces tienes que acumularlo, ¿sale? Porque ya lo habías hecho deducible en algún momento. El que les había platicado hace un momento de las indemnizaciones que se reciben por el tema de las cuentas, de los seguros de hombres clave, que es la indemnización que te pagan en dado caso de que se haya cumplido el plazo y nunca le haya pasado nada a esta persona, o si le pasó algo a esta persona, pues bueno, te da la indemnización el seguro y eso es un ingreso acumulable. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros sin comprobantes fiscales, ¿sale? Esto también es importante. Y el ajuste anual por inflación acumulable, que como les digo, pues ahorita lo vamos a revisar en algún momento. En el tema de las deducciones, chicos, a nivel anual para una persona moral puede hacer deducibles las devoluciones, descuentos o bonificaciones a nivel anual. Oye, las notas de crédito, pues, ¿qué haces? Emitiste una factura por 100,000 pesos, tuvo un tema el cliente y te dijo: ¿sabes qué? No, llegamos a un acuerdo, dame una nota de crédito por 60,000 pesos. Oye, pero si pasó casi en el momento, al mes siguiente, lo que sea, ¿de verdad tengo que acumular durante todo el año esos 100,000? Y yo emití una nota de crédito por 60,000 y hasta la declaración anual voy a hacer ese ajuste. Sí. La única forma sería, pues, cancelar la factura, volverla a emitir con la cantidad que es, y si fue ya meses después, pues hay que mover pagos provisionales y demás, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las notas de crédito y devoluciones, porque esas únicamente las puedes disminuir a nivel anual, ¿sale?
El costo de lo vendido. El costo de lo vendido, acuérdense que también en el tema de las recicos personas morales y las de título segundo cambia bastante. En las recicos lo que hacen deducible son las compras y en las de título segundo lo que deduces es el costo de venta. Sale que el costo de venta también es otra situación importante ahorita que estamos ya en cierre de año. Las personas que tengan inventario están obligadas, no es opcional, están obligadas a realizar por lo menos un inventario al cierre del ejercicio, porque este inventario te va a decir cuánto es lo que determinas de costo de venta. Acuérdense que el costo de venta es únicamente las mercancías que sí salieron de tu almacén, cuánto costó tener esa mercancía y al final de cuentas eso es lo único que vas a poder deducir. Si tú compraste 1,000,000 de pesos de mercancía, iniciaste con 0 en almacén, compraste 1,000,000, pero en el ejercicio únicamente vendiste 600,000 pesos, solamente vas a poder hacer deducibles 600,000 pesos porque solamente salieron esas piezas de tu almacén o ese valor de tu almacén. El resto, a pesar de que lo pagaste, tienes la factura, reuniste requisitos, todo, no es deducible para ISR, ¿sale? El tema de IVA es otro tema, pero para impuestos sobre la renta no te va a servir eso hasta que lo empieces a vender, ¿sale? ¿Qué otra situación? Bueno, bonificaciones o devoluciones, solo en caso de que se hubieran aplicado en el tema de flujo. Esto es para las de título segundo, perdón, para las de reciclo personas morales. Inversiones, obviamente vía depreciación o amortización, créditos incobrables o pérdidas por caso fortuito, que es, por ejemplo, digo ahorita, un saludo a toda la gente de Guerrero, pero por ejemplo en Guerrero seguramente van a tener un impacto bastante fuerte en tema de pérdidas por casos fortuitos. Los casos fortuitos pues se entiende que son siniestros o situaciones no contempladas y no provocadas intencionalmente, en las cuales pues pierdes prácticamente tu patrimonio. Entonces aquí, por ejemplo, los hoteles, las tiendas, los saqueos, todo el tema que hubo en Acapulco, yo creo que es un claro ejemplo para poder decir que estas personas van a aplicar una deducción grande y considerable. Ojalá que tengan pues el procedimiento y la asesoría adecuada para que puedan aplicar la deducción por pérdidas por casos fortuitos, porque sí les va a permitir hacerlo, la ley te lo contempla, ¿sale? ¿Qué otra situación? Intereses a cargo, las cuotas patronales del Seguro Social, obviamente de los trabajadores pues, que tienes dado de alta, sueldos y salarios de los trabajadores que tienes dados de alta, todo aquel gasto que se considere estrictamente indispensable para el desarrollo de la actividad va a ser deducible con el resto de los requisitos que ya sabemos que deben de cumplir. El ajuste anual por inflación, en dado caso de que resulte deducible, pues lo vas a poder hacer deducible, la ley te lo pone. Y las aportaciones para pensiones de los empleados, hay un tope, ¿sale? Hay que revisar el artículo 25, hay más deducciones, estas son como las más relevantes o las que hay que tener aquí en mente, pero hay más deducciones aparte de estas. A todos les llegó revisión por parte del tema de la DIOT, sí, la verdad es que sí estuvo bastante interesante la situación. Además de tener todos los requisitos, obviamente deben de ser estrictamente indispensables, a excepción de los donativos. Los donativos para una persona moral solamente van a poder ser deducibles si es que el año anterior reportaste una utilidad y únicamente hasta el 7% de esa utilidad. Oye, y si no tengo utilidad, que puedes hacer donativos, no pasa nada, pero no van a ser deducibles. Aparte que esos donativos tienen que darse a donatarias que hayan tenido un registro autorizado durante el ejercicio en el cual tú otorgaste el donativo, porque también esto es importante. Si tú, por ejemplo, ahorita estamos en el 2023, tienes un cliente que durante el 2023 estuvo haciendo donativos, tú regístralos, ¿sale? ¿Les vas a dar un efecto mensual? No, ¿sale? En la declaración anual, que es cuando ya vas a agarrar, tú vas a registrar los donativos durante todo el año. Cuando vayas a presentar la declaración anual, obviamente tienes que revisar que la donataria tenga su registro vigente, pero tiene que estar vigente en el ejercicio en el cual tú otorgaste los donativos, ¿sale? Por ejemplo, si el año pasado, en 2022, estás presentando una actualización y un cliente por el cual vas a presentar la anual del 2022, pues vas a tener que revisar que en 2022 haya tenido registro vigente esa donataria, porque puede ser que este año lo perdió en el 23, pero cuando se le otorgaron los donativos sí estaba vigente. Por tanto, pues vamos a tener las deducciones sin ningún tipo de problema. Estarán amparadas por un comprobante fiscal. Los mayores a 2,000 pesos tienen que pagarse con medios electrónicos, a excepción del combustible. Ya sabemos que el combustible pues tiene que estar pagado sí o sí con medios electrónicos, aunque no sea mayor a 2,000 pesos. Debidamente registradas en contabilidad, los sueldos siempre y cuando pues estén con el tema de los trabajadores dados de alta en el Seguro Social.
Los pagos a personas físicas que a su vez hayan sido efectivamente erogados en el periodo de que se trate, provisionados o emitidos con cheque y que el cheque esté provisionado y se cobrean dentro de los primeros 4 meses del ejercicio, ¿sale? Esto también es importante por tema de cierre de año. De preferencia no dejen gastos pendientes, las nóminas páguenlas dentro del año porque también entonces allí tenemos un tema de deducibilidad importante, hay que tener muy en cuenta el tema de los días hábiles e inhábiles. Este año vamos a cerrar el día 29, si mis cuentas no fallan, 29 de diciembre, por temas bancarios, por temas anuales y demás, entonces pues bueno, vamos a tener la posibilidad de poder descansar un poquito sábado y domingo ya de flujos, porque de facturación todavía se puede, pero de tema de flujos por lo menos sí vamos a descansar porque el viernes se cierran bancos y se cierra año hábil, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta todo eso para el tema de los pagos. La previsión social obviamente tiene sus limitantes, ya lo sabemos. Las cuotas sindicales, primas de seguro de vida para empleados. En personas morales sí podemos deducir seguros de vida, en personas físicas no. Propios, ¿sale? De los empleados sí. Si yo soy una persona física y quiero contratarles un seguro de vida a mis colaboradores, ¿los puedo hacer deducibles? Por supuesto, pero si yo me autoseguro, yo no puedo deducirlo, pero una persona moral sí puede asegurar a sus socios, sí puede asegurar a sus trabajadores y demás y no tiene ningún problema con la deducibilidad. Las compras de importación, siempre y cuando tengan un pedimento con respaldo, ¿sale? Vamos a tocar un tema bien interesante, chicos, que voy a tratar de no hacérselas larga porque este tema yo siempre se los digo, el artículo 28 tiene para hablar pero por mucho. Aquí vamos a tratar de resumirlo. La recomendación que yo siempre les doy cuando llego a esta partecita del artículo 28 es un día que no tengan nada que hacer y que quieran asustarse poquito de las cosas que habitualmente hacemos como registros cotidianos, lean el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque ahí es donde nos habla de los no deducibles por naturaleza. A mí me llega una factura que reúne requisitos para absolutamente todo, pero puede que sea un no deducible por el artículo 28, entonces hay que tener muchísimo cuidado con este artículo. Nos habla de las cosas que no son deducibles, como los impuestos, obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que estén estrictamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. En estas fechas se da mucho esto. Oye, mándale un presente a 4 de mis favoritos clientes, mis mejores clientes del año, los que más me compraron, esas personas por las cuales mi negocio funciona día con día. Si la autoridad llega y me revisa y se da cuenta que yo les di un regalito nada más a 3, 4 de mis clientes, pues bueno, va a ser un no deducible total, ¿sale? Aquí entra obviamente el criterio del contador, el decir, bueno, le pongo otro dato, le agrego logos de publicidad, hago un tema de, no sé, algún evento en el cual doy ciertas premiaciones. Tenemos que echarle imaginación para todo este tema porque como tal el regalito pues es un no deducible, entonces hay que buscar el cómo sí hasta donde nuestro sentido común y la lógica nos permita, porque también de repente hay algunos clientes que se inventan algunas historias de vaqueros o también algunos contadores que nos inventamos otras historias de vaqueros, entonces hay que tener muy en cuenta que hay ciertas reglas en las cuales pues simplemente hay que apegarnos y conocerla para que el día de mañana no nos salgan con que, híjole, yo no sabía. ¿Sale? ¿Qué otro tema? Los viáticos y gastos de viaje cuando estos sean en un radio menor a 50 kilómetros del domicilio fiscal. Esto ya lo hemos hablado en muchas situaciones. Acuérdense que cada caso es muy especial. Si yo tengo un caso en el cual hice deducible un consumo dentro del radio de 50 kilómetros a la redonda del domicilio fiscal, pues tengo que justificar el por qué sí, ¿sale? Tampoco es un no rotundo. Acuérdense que aquí todo es un depende. Hay que tener mucho cuidado y siempre hay que tener la respuesta de que ese depende en realidad sustente el que voy a hacerlo. O sea, si voy a hacerlo como un sí, pues hay que sustentarlo adecuadamente. Sí, hay que timbrarla dentro del ejercicio. Hay que tener muchísimo cuidado porque acuérdense que el timbre tiene que estar a la fecha de pago. Entonces, sí recomendamos que por lo menos, esta es una recomendación, que por lo menos la nómina del último año en ocasiones dices, bueno, la timbro mañana o no me dejó timbrar ciertos recibos o estaba fallando la página y demás. Hay que tener cuidado para que no tengamos estas diferencias en tema de revisiones electrónicas, porque al final de cuentas nos van a condicionar, acuérdense, el pago de la línea de captura que esté correctamente pagada al momento de presentar la anual, pero también la ligan con los recibos que timbramos, porque ahí es donde sacan también las diferencias de retenciones. Entonces, de preferencia, sí, hay que timbrarla dentro del ejercicio y que quede con fecha de diciembre, ¿sale? ¿Qué más? Gastos de viaje.
Y alimentación, 750 pesos diarios por persona. Acuérdense que hace poquito fuimos a Ciudad de México a una expo con el equipo de aquí de Now Fractional, que es otra empresa que tenemos aquí internamente, que es inmobiliaria. Y pues bueno, te asignan 750 pesos deducibles diarios. Entonces hay que distribuirlos, son 250 pesos por comida. Sabemos que a veces se gasta más, a veces menos, pero eso es lo que se puede hacer deducible. Oye, y la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a dar cuenta la autoridad? Pues no vas a ver, o sea, tú tienes que prevenir una revisión y saber conscientemente que si estás haciendo deducible un consumo de 1,000 pesos de una persona de un día, entonces sabes que si te llegan a revisar, te pueden cuestionar 250 pesos en deducción, ¿sale? Si quieres verte muy controlador y demás, pues controla los viáticos a tu personal o tú cuando te llegue la información, pues contabiliza únicamente y haz deducible lo que te permite la ley. Renta de autos de 850 diarios máximo, gastos de viaje mayores a 3,500 diarios en temas internacionales, sanciones o indemnizaciones por daños o perjuicios, uso o goce temporal de automóviles superiores a 200 pesos o 250 pesos diarios para energía limpia. El tema de la renta de auto es cuando rentas un auto por viaje y la de abajo es cuando arrendas un auto para uso de la empresa, ¿sale? O sea, diario. Los seguros de gastos médicos mayores de personas son deducibles en reciclo persona moral. Por supuesto, Yamel, son deducibles siempre y cuando le des un sentido. Acuérdate que un seguro de gastos médicos mayores es una prestación y para que puedas hacerlo deducible, esa prestación se tiene que manejar como previsión social, una prestación adicional que otorga la empresa. La puedes hacer deducible, por supuesto, y esa deducción va a depender de si a la persona a la cual estás asegurando tiene algo que ver con tu empresa y la otorgas de forma general. Y acuérdense que para el tema de la previsión social hay estructuras, organigramas y todo un mundo en el cual podemos nosotros hacer que estas pólizas sean deducibles, pero sí se puede. Los socios de una persona moral pueden asegurarse ante el IMSS si prestan un servicio personal subordinado. Margarita, sí pueden y ahí les va. Esta pregunta de hecho la estamos viendo en el Diplomado de Seguridad Social o la vamos a ver porque acuérdense que en Contateca tenemos un chorro de clases adición como esta, más completas, más largas, porque aquí estoy viendo que ya se me está yendo el tiempo, pero entre ellas un diplomado que está bastante bueno. Tu pregunta, Margarita, es un depende y si alguno tiene alguna opinión distinta que me la diga. Pero, por ejemplo, el tema de que tú puedas tener prestaciones de seguridad social es porque precisamente, como lo dices, estás prestando un servicio personal subordinado. Tú puedes tener un seguro de tu empresa siempre y cuando tú tengas una subordinación. Entonces, si tu empresa está constituida por un consejo, por ciertos datos, ciertas tareas y demás en donde digan que tienes que rendirle cuentas a otra persona y demás, probablemente se configure la subordinación y sí tengas derecho a la seguridad social, ¿sale? Pero esto depende de cómo esté constituida la empresa y hay que analizarla. La respuesta es depende también de cómo se estructure, pero hay algunos casos en los que sí. Ok, el seguro de vida que sea deducible tiene que ser a todos los socios. Si son 2 socios se puede asegurar solo a uno y deducirlo. Tienen que estar de forma general, Esmeralda. Entonces sí necesita ser, si los 2 son socios, a los 2 asegurarlos. El pago del seguro cubre accidentes de alumnos en una situación educativa. En una situación educativa deducible, sí, Juan Manuel, por supuesto es un gasto estrictamente indispensable y eso no es previsión social, es una obligación, entonces es deducible 100%. Ok, si compramos un auto de 350 para fines de la actividad de la empresa, en estricto sentido tiene un tope de 175, pero acuérdense que es un depende. Por ejemplo, si te dedicas a rentar autos, pues la deducibilidad es completa, pero si es para el uso de la empresa, sí va a topar a 175. Todo depende de la situación, hay que tener un criterio muy amplio aquí para poderlo manejar adecuadamente. Ajuste anual por inflación, vendí algo en enero lo vendía 50,000 pesos y le dije a mi cliente, en 90 días me pagas. ¿Sale? ¿Cuánto? Pues 50,000 pesos, porque normalmente los créditos de proveedores no son con intereses. Pues mi cliente le fue mal, no me pagó a los 90 días, no me pagó al siguiente mes ni al siguiente mes, pero el que sigue me dio los 50,000 completos. Esa diferencia, yo ya tuve una afectación en tema inflacionario, porque lo que pude haber yo comprado en enero con esos 50,000 pesos ya no es lo mismo por temas de inflación que lo que pude haber comprado en el mes que mi cliente me pagó. A diferencia, mi cliente se financió todos esos meses con esos 50,000 pesos que no me pagó
y él pues al final tuvo un beneficio. Entonces, como a mí como persona moral, título segundo, me toca acumular ese ingreso desde que le vendí, que fue en enero, yo ya pagué impuestos desde enero, entonces tuve una pérdida de alguna manera por temas inflacionarios. La autoridad lo que dice es, si tú otorgas muchos créditos, entonces vas a tener un ajuste anual por inflación deducible. Pero si tú al contrario eres ese cliente moroso y también eres persona moral título segundo, si estás financiándote con el dinero de los demás y tienes muchas deudas, entonces tú vas a tener un ajuste anual por inflación acumulable. Este es un dato importante, chicos, porque solo se acumula a nivel anual y en ocasiones puede llegar a ser bastante representativo el tema del ajuste anual por inflación, ya sea deducible o acumulable para efectos fiscales. Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta son los que nos fundamentan el ajuste anual por inflación, ¿sale? Nos dice que tienen que ser temas que sean exigibles en cantidad de numerario. Te excluye algunas cuentas y algunas otras en el efecto contrario, que es la acumulación, te las tiene que incluir. Ahorita no vamos a analizar cada una porque nos llevaría bastante tiempo, pero si ustedes quieren analizarlas, son el 44, 45 y 46 de la ley de ISR, o en nuestro canal de YouTube ya tenemos una clase en donde sí explicamos a fondo el ajuste anual por inflación, por si quieren buscarlo. Y en Contateca, obviamente, también tenemos clases en donde incluso con papeles de trabajo que hacemos en nuestras clases de Excel, que también damos en Contateca, diseñamos ciertos papeles de trabajo que están buenísimos. Y ahí hacemos el ejemplo práctico del ajuste anual también, ¿sale? Entonces, aquí son algunos ejemplos de las cuentas que son crédito y las cuentas que no son crédito, y las cuentas que son deuda o las cuentas que no son deuda, que al final de cuentas pues la mayoría, la autoridad las considera deuda. Voy a hacerles una explicación especial nada más para que lo tomemos en cuenta con el tema de los préstamos, porque esto cada que lo tocamos en alguna clase de personas morales se les torna bastante interesante, porque acuérdense que cuando un socio le pide prestado a la empresa, se puede considerar que es un dividendo ficto si no reúne ciertos requisitos, y esto es importante porque te dice hasta qué es lo que debe de reunir para que no se considere un dividendo ficto. Los dividendos fictos salen muy caros porque tienes que pagar la retención, te hacen una piramidación, aparte el impuesto por dividendos, y pues bueno, el hecho de que la autoridad te los condicione, pues también a la persona moral se los hacen pues parte de su revisión, y es lo primero que van y revisan, la cuenta de deudores. Y casi siempre el principal deudor pues es el mismo dueño de la empresa, porque pues el dueño dice, es mi dinero, yo sabré, y pues me voy a pagar lo que yo quiera. Entonces, si aquí me están escuchando dueños de empresas y se prestan dinero de sus empresas, tengan cuidado de que reúnan los requisitos para que no se los consideren un dividendo ficto, ¿sale? Porque aparte también estas les juegan en contra del ajuste anual. Las cantidades que metes a tu empresa como aportaciones para futuros aumentos de capital y no las protocolizas, igual te van a jugar para el tema del ajuste. Esto es muy importante. Acuérdense que por tema mercantil tendríamos que estar haciendo por lo menos una asamblea anual ordinaria en la cual se aprueben estados financieros, se presenten los resultados del anual y pues bueno, se hagan las protocolizaciones debidas. Pero hay empresas que se constituyen una vez y no vuelven a pisar una notaría para hacer esta acta de asamblea. Entonces, esto es importante porque hay cantidades que después allí se van poniendo, oye, ¿esto qué es? Ah, es una aportación del socio, y ahí se va creciendo la cuenta. Entonces son cuentas que también hay que prestarles atención. Estos son algunos de los puntos que debemos de considerar para cuando vayamos a hacer el precierre. Tenemos que depurar balanza. Tenemos que revisar que las cuentas que tengamos de proveedores no estén relacionadas con el 69B, porque también este es un tema que puede llegar a afectarnos obviamente al momento de que le damos efecto fiscal a estos comprobantes. El ajuste anual por inflación hay que revisar si es deducible o acumulable. El porcentaje de deducibilidad de las partidas exentas de la nómina, este famoso 47.53 que viene castigándonos desde el 2016, también hay que tenerlo en cuenta. Papeles de trabajo de subsidio al empleo, que ya ni existen, bueno, sí existe, pero ya es muy poquito y debemos de tener allí cantidades ya muy bajitas, pero si llegan a tener ustedes todavía subsidio por aplicar, pues bueno, hay que tenerlo muy controlado. El inventario el 31 de diciembre, no se preocupen, háganlo antes, si no quieren hacerlo el 31, a mí ya me tocó, hace unos años, me acuerdo que estaba en una empresa, o teníamos más bien de cliente en el despacho donde estaba una empresa que quería hacer su inventario el 31. Entonces ahí nos tienen a todo el equipo que nos tocaba, nos rolábamos cada año para ir a hacer ese inventario. El 31 de diciembre casi comprando las uvas y llegando a
gritar feliz año y demás, y nosotros allá bien arreglados haciendo el inventario en la empresa, pero pues pueden hacerlo unos días antes. El chiste es que sí es importante que lo hagamos, ¿sale? Cuentas por cobrar, reales contra contabilidad. Híjole, chicos, este de cuentas por cobrar reales contra contabilidad, créanme lo que se pueden llevar cada sorpresa por la duplicidad que hay en ocasiones con los anticipos. Porque acuérdense que una moral en título segundo acumula cuando emite la factura. Y el escenario hipotético siempre es: emití la factura, no me la pagaron, la registré como venta, acumulé la venta. Luego traigo un depósito por ahí que no sé quién es y pues acumulo el anticipo. Y pasa el siguiente mes y traigo acumulando la venta y también acumulando el anticipo. Resulta que ese depósito que no identifique que lo traigo como anticipo era del cliente que le emití la factura. Entonces estoy acumulando doble. Acumulo la venta porque tengo registrado el ingreso y también estoy acumulando el anticipo. Estas situaciones se pueden dar muy seguido. Entonces, ¿cómo se pueden evitar? Teniendo una comunicación fluida con nuestros clientes que manejan este tipo de movimientos que no son o que son un poquito más grandes, para que tengamos un match todo el tiempo, ¿sale? Por eso aquí abajito les pongo también los anticipos de clientes, porque es algo que tienen que estar cotejando. Complementos de pago, no hay que perder de vista los complementos de pago, se les olvida emitirlos y también eso nos llega a traer revisiones por parte de la autoridad. Los CFDI de ingresos pendientes de emitir, lo mismo. Sale el tema de las nóminas. Hace poquito dimos una clase de cierre de nóminas y si no me equivoco en Contateca vamos a dar otra clase de cierre de nóminas y en Contateca también vamos a dar una clase de cierre fiscal. ¿Sale? En donde vamos a ver esto, pero más completo, con más información y lo más importante que es de los plus que tiene Contateca, que es con papeles de trabajo en Excel, que después se los proporcionamos a ustedes para que puedan tenerlos de base. Son papeles de trabajo que la verdad a mí me gustan mucho y están quedando muy bonitos porque los está trabajando una maestra de Excel que es muy buena, obviamente de la mano de un contador, porque pues la maestra de Excel es buenísima en su materia, pero al momento que lo sumas con un contador hacen maravillas y esos papeles de trabajo nos ayudaron bastante el año pasado con el tema del cuadro del flujo efectivo y esos papeles de trabajo que fueron nuevos. Entonces allí los tenemos también y son cosas bastante interesantes, bastante buenas que estamos normalmente nosotros renovando para que tengan esa información súper fresca, ¿sale? Los accionistas que meten a la nómina a su esposa y ésta empieza a cotizar en el IMSS, ella puede asegurar a su esposo. Son prácticas que hacen y acuérdense que aquí nada más el tema es pues cómo lo haces para que funcione. Tiene que haber subordinación, remuneración y horario. Entonces hay que revisar cómo es que cumplimos eso. Y en ocasiones pasa que luego ya el IMSS se pone abusado y nos empiezan a cuestionar esa partecita, ¿sale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Precierres para reciclos, Mariel, sí lo vamos a ver, tenemos clases específicas de reciclo. No juntamos ya reciclo con título segundo porque luego hacemos bolas a las personas y nosotros mismos también nos hacemos bolas. Entonces, hoy estamos viendo título segundo y seguramente más adelante vamos a ver cierre de reciclos y también vamos a ver un precierre de los de plataformas tecnológicas que también es algo interesante, ¿sale? Muchas gracias, cuídense mucho, les mando un abrazo y que tengan muy bonito puente, no se crean, mañana todavía no es puente, pero para los que no tienen clases, pues bueno, descansen. Cuídense mucho, nos vemos, gracias.